entrega de Zona Debate. En el día de hoy queremos tener una interesante conversación con Horacio Medrano, quien es el director del programa Quisqueya Aprende Contigo. Me acompañan en el día de hoy el destacado comunicador César Duvernay y por supuesto de nuestro departamento de prensa, Fran Pacheco. Nosotros iniciamos dándole la bienvenida a nuestro invitado, a ustedes también, por supuesto, y de inmediato comenzaremos con las preguntas. Sabemos todos y hemos conocido ya del programa Quisqueya Aprende Contigo, pero ¿cuáles han sido los avances de este programa durante todo este tiempo que ha transcurrido? Bien, muy buenas. Muchas gracias por la invitación a este espacio. El programa Quisqueya Aprende Contigo inicia en el año 2012, motivado por el señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina. En su discurso de toma de posesión, invitó a toda la sociedad dominicana a unirnos en un esfuerzo mancomunado para superar el analfabetismo en la República Dominicana. Desde el año 2012 hasta la fecha, año 2018, el programa ha logrado alfabetizar a alrededor de 525,000 personas, ha formado una gran cantidad de dominicanos y dominicanas como alfabetizadores voluntarios, que también es otro aporte significativo, porque es un grupo de dominicanos y dominicanas, más de 100,000, que han recibido el impacto directo de trabajar con una población analfabeta y han fortalecido su compromiso social, y se han formado una gran cantidad de núcleos de aprendizaje. Todavía en el día de hoy seguimos trabajando y hay nuevos núcleos en funcionamiento. Se produjo un material, que eso también es un aporte de Quisqueya Aprende Contigo, que toda la metodología de enseñanza, de alfabetización de personas adultas que se usa en Quisqueya Aprende Contigo es una producción nacional de técnicos dominicanos especialistas en educación de adultos. Hemos logrado que la tasa nacional de analfabetismo se redujera de un 14%, alrededor de un 13.80, casi 14%, a un 7,5%, o sea, una reducción del 50% de la tasa de analfabetismo que tenía el país en un periodo relativamente corto si tomamos en cuenta que en nuestro país el tema de alfabetización de adultos se viene trabajando desde 1894, año en que el insigne José Gabriel García, padre de la historiografía dominicana, escribió el primer tratado de alfabetización de personas adultas, que se llama El Lector Dominicano. O sea, en 124 años tiene la nación dominicana, la sociedad dominicana, tratando de superar una tara como el analfabetismo. En el transcurso... ¿Y dónde ha estado entonces la dificultad para que eso no se haya podido superar? Porque es una problemática social, que va vinculado al modelo de desarrollo, va vinculado a la capacidad de respuesta que ha tenido el Ministerio de Educación desde principios del siglo XX hasta nuestros días, donde hasta prácticamente el año 2000 el Ministerio de Educación tenía dificultades para la cobertura, no se garantizaba la cobertura a toda la población infantil. Entonces hay elementos, está por ejemplo la población en zona rural, está el empleo infantil, están las condiciones de pobreza y marginalidad, la deserción escolar, la sobreedad, también hay una serie de factores que inciden en que una persona llegue adulta en condición de analfabetismo. Quisqueya Aprende Contigo viene siendo una especie de colofón, porque se trabajaron programas de educación de adultos en distintos momentos. En la década de los 80, cuando doña Ibelice Prat de Pérez era secretaria de Estado de Educación, en los 90 el PRALET, luego Patria Letrada. Las Fuerzas Armadas han tenido también un capítulo de educación de personas adultas y de alfabetización desde la década del 60. O sea, la sociedad dominicana vino dando pasos
vino dando pasos, lo único que esos pasos, por una parte, iban sacando personas del analfabetismo, pero por otra parte había una población nueva que se sumaba a la masa de analfabetos. Pero antes de que Fran nos dé una aportación, ¿hasta qué punto la metodología que se estaba utilizando no era la correcta? Yo no entraría en la valoración de la metodología que se usó en otros momentos, sino rescataría que la metodología que se está utilizando actualmente parte de los aprendizajes recibidos de todas esas metodologías que se trabajaron anteriormente, extrae lo mejor de esas experiencias y las sistematiza y las plantea ahora con la incorporación de las nuevas tecnologías, de nuevas técnicas del aprendizaje, de la enseñanza, y eso se acumula ese conocimiento y se elabora una metodología nueva, como digo, hecha por especialistas dominicanos en lenguaje dominicano. Y una voluntad política firme de superar este escollo nacional. Eso es absolutamente un rasgo distintivo de Quisqueya Aprende Contigo. Claro que sí. La educación de adultos ha recibido un impulso a través del compromiso expresado por el presidente de la República, por los legisladores, porque los senadores son los presidentes de las juntas provinciales de alfabetización, el compromiso de los alcaldes, que son los presidentes de las juntas municipales de alfabetización, el compromiso de una gran cantidad de actores políticos, sociales, que se unieron ante este llamado, ante esta convocatoria a la sociedad dominicana para que juntos empujemos en una dirección y superemos en el siglo XXI una tara que es del siglo XIX. Así es, Fran. Licenciado, ¿cuál ha sido la región que más han tenido que trabajar en Quisqueya Aprende Contigo o que más se han encontrado escollos para continuar el trabajo, para desarrollar el programa de alfabetización de adultos? La frontera, sin lugar a dudas. La Pero frontera cuando ampliada. cuando te habla de la frontera y fortaleciendo la inquietud de Frank, ¿es que ahí hay más analfabetos o es que ahí hay más dificultades? Ahí hay más dificultades y hay un mayor porcentaje de la población en condición de analfabetismo. Okay. No necesariamente una mayor cantidad de personas analfabetas. Un 1% de tasa de analfabetismo en el Distrito Nacional o en el Gran Santo Domingo es mucho más que un 20, un 25% de tasa de analfabetismo en cualquiera de las comunidades de la zona fronteriza. Claro. Ahora, como Quisqueya Aprende Contigo se trabaja desde un enfoque de derecho, de restitución de derechos, que eso es muy importante. Quisqueya Aprende Contigo se plantea la alfabetización, como decía Juan Bosch, como puerta de entrada, como traje al banquete de la educación, a la fiesta de la educación. Entonces, estas personas, que eran alrededor de 1 millón en condición de analfabetismo, eran dominicanos y dominicanas que en su momento no recibieron la oportunidad de ejercer un derecho fundamental como es el derecho a la educación. Entonces, Quisqueya Aprende Contigo abre esa puerta y abre ese derecho. Por eso para nosotros es igualmente importante una persona en el Distrito Nacional o una persona en una comunidad de la frontera. Sin lugar a dudas, en términos de proporcionalidad, en términos porcentuales, la zona donde tenemos un mayor reto es la frontera ampliada, porque en la frontera ampliada subsisten las causales que yo les refería al inicio, que inciden en que una persona llegue a la edad adulta en condiciones de analfabetismo. Muchas de estas personas incluso no poseían una identificación, que es otro de los derechos que tenemos y es otro de la problemática con la que ustedes se han encontrado y por qué la tasa ha sido tan alta durante tanto tiempo. Así es. Efectivamente, un porcentaje significativo de la población en condición de analfabetismo también es una población con exclusión en el derecho al nombre, a la nacionalidad y a la documentación. Por esa razón, Quisqueya Aprende Contigo inició de una manera abierta
o sea, garantizando el acceso de cualquier ciudadano, ciudadana o cualquier persona, no necesariamente ciudadano, porque también un extranjero residente en la República Dominicana, como ser humano, es sujeto de derecho fundamental y por tanto la Quisqueya Aprende Contigo lo recibe. Entonces, la población indocumentada, sea nacional o extranjera, se recibe en Quisqueya Aprende Contigo. Inicialmente, al principio del plan, de forma masiva. Luego, tuvimos que crear algunos controles para mejorar la efectividad del programa, porque también cuando uno abre totalmente las ventanas, no solo entra la brisa, también pueden entrar otras cosas. Claro. Entonces hemos tenido que ir creando ciertos controles, pero la falta de documentación no es un factor de exclusión. Y en la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, donde funciona el Plan Quisqueya Aprende Contigo, también funciona como parte de la estrategia Quisqueya Sin Miseria, un programa que se llama Quisqueya Digna. Y Quisqueya Digna tiene un componente dedicado al tema de la documentación de las personas, tanto niños, jóvenes y adultos que no tienen, no recibieron en su momento un registro oportuno de nacimiento. Licenciado, ¿cuál es el protocolo procedimental para alguien que esté en condición de analfabetismo o alguien que uno conozca que esté en esa situación? ¿Cuáles son los pasos? ¿Dónde debe ir? Y luego, ¿cuál es el procedimiento que hace Quisqueya Aprende Contigo para que esa persona pueda finalmente leer y escribir? Muy buena pregunta. Nosotros... La respuesta es mejor, usted puede estar seguro de eso. Nosotros estamos innovando permanentemente. El plan Quisqueya Aprende Contigo inicialmente realizaba exclusivamente operativos de búsqueda activa de personas analfabetas, que eran visitas puerta a puerta. O sea, una gran cantidad de voluntarios, entre los cuales han figurado feligreses de iglesias, miembros de juntas de vecinos, militares incluso, hemos tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas, estudiantes del cuarto de bachillerato, la población en general. Se sumaba a estas jornadas de búsqueda y se recorría, se peinaba un territorio tratando de encontrar a las personas que no saben leer y escribir. Luego hemos ido poniendo una aplicación en la página web de la DIGEPEP, donde las personas pueden registrar a una persona que conozcan que esté en la condición de analfabetismo. Pero la respuesta a ese instrumento no ha sido la deseada. Entonces hemos innovado actualmente, tenemos un número de WhatsApp. Tenemos un número de WhatsApp que es el 829-213-5081, donde si usted conoce a una persona que no sabe leer y escribir, usted nos escribe a ese WhatsApp, nos da los datos de esa persona, donde nosotros podemos ubicar a esa persona e inmediatamente uno de nuestros miembros de nuestros equipos territoriales hace contacto con esa persona e inicia el proceso. A los amigos televidentes que en un momentito vamos a volver a repetir ese número porque quizás o sin quizás no tenían un lápiz en la mano, a veces pasa este tipo de cosas, pero lo vamos a repetir en el Y lo vamos a poner también en pantalla debajo, señalizándolo porque es importante este tipo de informaciones. Una de las acciones que también incorporamos en la segunda fase, digamos así, el año pasado, es que inicialmente todas las personas que tuvieran la voluntad de conformar un núcleo de aprendizaje podían conformar y todavía pueden conformar un núcleo de aprendizaje. O sea, si una persona conoce 5 personas que no saben leer y escribir, puede integrar ella misma un núcleo de aprendizaje y se lo facilita al coordinador correspondiente de su territorio, que siempre están vinculados a los ayuntamientos o a las oficinas del distrito educativo del MINER, y ahí entonces el coordinador de Quisqueya Aprende Contigo procede a hacer el registro en una plataforma tecnológica que nosotros utilizamos, que se llama CIMAC, que es desde la que operamos todos los registros
y todas las actualizaciones de nuestra base de datos. Pero recientemente, decía, el año pasado, hicimos un llamado especial a los estudiantes de pedagogía, porque en Quisqueya Aprende Contigo nos encontramos con que la tasa de deserción era muy alta. O sea, en todo programa de educación de personas adultas hay una tasa de deserción. En todo programa de educación. Sí. Si pensamos, por ejemplo, los compañeros que entraron con nosotros al colegio, a la universidad, a un diplomado, a una maestría, no todos concluyen ese proceso. La alfabetización de adultos no escapa a esa condición. Al contrario, es bastante alto tradicionalmente el número porque estamos tratando con una población que es muy sensible, que lo primero que tiene esa población es la percepción, a veces incluso el convencimiento de que ellos no pueden aprender. Que ella está muy viejo. Que yo estoy muy viejo, incluso que yo soy muy bruto, que yo no sé, que yo no voy a poder, y fácilmente ese participante que con tanta lucha identificamos, luego se va. Pero existen otros motivos, razones, por ejemplo, de trabajo, de familia, Sí, claro, que los induzcan a dejar el programa. Claro, hay varios motivos y voy a abundar un poco más adelante, pero quiero destacar que para reducir esa tasa de deserción, el licenciado Domingo Contreras, que es el director de programas especiales de la presidencia y que anteriormente fue director general de promoción de la juventud y fue también presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, se le ocurrió una idea bastante acertada, que fue motivar la participación de los estudiantes de pedagogía como alfabetizadores voluntarios. Porque un estudiante de pedagogía reúne en una misma persona el conocimiento técnico, que está en proceso de aprenderlo, pero que ya va manejando una metodología pedagógica, la vocación, porque decidió que quiere ser educador, y en su mayor parte la juventud necesaria para mantener vivo el núcleo, para hacer dinámico el proceso en el núcleo. Y esa incorporación de los estudiantes de pedagogía nos ha permitido en esta fase incrementar considerablemente la cantidad de personas que concluyen el proceso de cada núcleo que inicia. Antes era alrededor del 40% los que concluían, hoy estamos en un 65%. O sea que tenían un nivel de deserción de 60%. De 60%. Llegamos a tener un nivel de deserción del 60%. Sí. Bastante alto. Licenciado, como ningún otro programa o como pocos programas, Quisqueya Aprende Contigo es un programa social integral. A diferencia de otros programas que son sociales, pero son sociales porque es la inversión del gobierno en políticas públicas para la sociedad. Aquí es integral porque es la misma sociedad la que también se integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo desde la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia se logra crear una sinergia en el que participan voluntarios, es decir, de manera honorífica las personas se adhieren a este programa porque creen en ello? ¿Cómo ocurre esta sinergia, este trabajo conjunto? Bueno, fue muy importante el planteamiento inicial de Quisqueya Aprende Contigo. Quisqueya Aprende Contigo inició como un llamado, precisamente un llamado del presidente de la República en su discurso de toma de posesión a toda la sociedad dominicana. Y eso se materializa, como les decía, dándole la presidencia de las juntas al actor político más representativo de cada territorio. El senador. Que es en el nivel provincial el senador, que es la candidatura uninominal, y en el nivel municipal el alcalde, que es la otra candidatura uninominal. Solo hay tres funcionarios electos uninominalmente en el Estado Dominicano: el presidente de la República, los senadores y los alcaldes. Entonces se dispuso que esas tres personas fueran los presidentes de las juntas de alfabetización a nivel nacional,
a nivel provincial y a nivel municipal, implicando eso que en aquellos municipios donde el partido oficial no tenía la alcaldía, como quiera el presidente de la Junta Municipal era el alcalde. Claro. O sea, una demostración, un testimonio de apertura y pluralidad. Igual que en las senadurías donde no está también, igual como la de Puerto Plata. Exactamente. Un indicador, una muestra que fue muy aceptada por los actores políticos y que permitió que los partidos se sumaran a este esfuerzo. Claro que sí. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando con Horacio Medrano, director del programa Quisqueya Aprende Contigo. No se nos mueva. Amigos, y continuamos en Zona de Debate conversando con Horacio Medrano, quien es director del programa Quisqueya Aprende Contigo. César Duvernay. Mire, ¿qué tiempo dura el proceso de un adulto en aprender? ¿Qué metodología utilizan? ¿Pedagógica o andragógica? Eso es importante. El tiempo, nosotros organizamos a las personas que están en el proceso de aprendizaje en un espacio que llamamos núcleo de alfabetización, núcleo de aprendizaje. Un núcleo se reúne durante 6 meses, 6 horas a la semana. No tiene un horario preestablecido. El horario lo establecen los participantes del núcleo, porque como parte de Quisqueya Aprende Contigo va más allá de que la persona adquiera la capacidad de la lectoescritura. Quisqueya Aprende Contigo apunta a un reforzamiento de la dignidad de la persona y a reforzar su capacidad de integrarse a los procesos de decisión en su territorio. Y eso empieza con que ellos son los que determinan, conjuntamente con su alfabetizador, qué días y a qué hora se van a reunir. Nosotros les pedimos 6 horas a la semana. Pueden ser 2 días de 3 horas, puede ser un día de 4 y un día de 2, puede ser un lunes, puede ser un domingo, donde en el lugar en el que ellos decidan reunirse. Puede ser en un centro comunal, puede ser en una escuela, pero también puede ser en el patio de la casa de un alfabetizado. ¿Y con esto se contribuye a que sea menor la tasa de deserción? Con eso se contribuye a que ellos entren al núcleo, porque el analfabetismo es una condición que avergüenza. Así es. Entonces, la persona no quiere ser visto. Ya una persona adulta que ha hecho una vida, que no todas son personas pobres o excluidas. Hay personas que han tenido un cierto desarrollo social y hasta económico. Hay comerciantes, hay personalidades que tienen un cierto peso en su comunidad. Entonces, ir con una mascota, ir con un libro, a alfabetizarse a un plantel, eso es un factor de exclusión. Entonces, Quisqueya Aprende Contigo les permite reunirse en aquel espacio donde ellos se sientan cómodos y en el horario en el que ellos se sientan cómodos. Durante 6 meses. Hay personas que alrededor de los 4 meses ya van adquiriendo conocimiento, hay otras personas que necesitan los 6 meses. Es una alfabetización inicial, hay que estar conscientes de que es una alfabetización inicial, es hacer encontrar a una persona el camino de la educación. Y por eso tenemos en el objetivo número 2 una oferta de educación básica flexible, o sea que la persona sale del núcleo y tiene la opción, siempre que así lo desee,
de registrarse en una escuela de adultos para entonces completar su formación básica. O también tienen la opción de registrarse en un proveedor de educación laboral, técnica laboral, y utilizar esa capacidad de lectoescritura que acaba de adquirir para aprender un oficio o mejorar el desarrollo de un oficio, lo cual le constituye en un insumo para mejorar su condición socioeconómica. ¿Tienen ustedes alguna medida de discúlpeme, esto? para responderle, la metodología es andragógica. A un adulto no se le puede alfabetizar con el método que se alfabetiza a un niño o una niña. Es un error utilizar el nacho. Nos ha costado mucho trabajo que las personas entiendan que el nacho obedece a otro ciclo. Él se refiere al nacho, que es un libro. Un trazado. El libro Nacho. Espérese, que hay gente que puede hablar y me llame Nacho. Y uno puede pensar que es un libro que lo que tenemos ya el cabello encanecido, pues entonces lo utilizamos en su momento. Por lo menos usted y yo nos alfabetizamos con Nacho. Bueno, yo El lo voy a mamá aceptar me porque me conviene, pero yo creo que usted se ha alfabetizado con Nacho. Pero está bien, bueno, prosigamos entonces ya. De esa aclaración. Entonces es un método que Quisqueya Aprende Contigo utiliza y que empieza con el debate de temas. Por ejemplo, el capítulo 1 de nuestra guía de aprendizaje es Soy persona, tengo derecho. Entonces, en vez de escribir Pape Pipo Pu y mi mamá me ama o mi oso me mima, lo que el participante aprende es que tiene derecho a un nombre. Yo me llamo fulano, tengo derecho a una nacionalidad, soy dominicano. Sí, porque Luego es como un adulto, hay es como otros un adulto. capítulos que trabajan el tema del derecho a la salud, cómo cuidamos la salud en nuestro entorno comunitario, cómo cuidamos el medio ambiente. O sea, cada una de las unidades va asociada al fortalecimiento de la persona, de la ciudadanía. O sea, de ese ciudadano que nosotros queremos que se comporte conforme a unos determinados códigos que la sociedad ha dispuesto, reforzarle esos códigos, tanto sus deberes, pero también los derechos, para que sea un ciudadano que demande y demande sus derechos. No, que Claro. la metodología sea más amigable, porque es lo que decimos, o sea, no son niños, ¿entiendes? Y por Exactamente. tanto, ni siquiera se ven como estudiantes, sino como participantes. Y muchos de ellos tienen un gran acervo, o sea, son Sí. personas que acumulan una gran capacidad, mucho conocimiento. Ujú, Por eso el núcleo es un espacio donde se da un diálogo de saberes entre un jovencito estudiante de educación y una persona adulta o una persona joven que no sabe leer y escribir, pero que tiene otros conocimientos, Claro. y se transfieren esos conocimientos entre unos y otros, y el alfabetizador sale tan enriquecido Claro. como el Es alfabetizador. el criterio de la andragogía. Exactamente. Exactamente Así el es. criterio de la andragogía. Yo le preguntaba que si ustedes tienen ya cifras establecidas de las personas que continúan con estos programas, es decir, aquellos que continúan para terminar su educación básica o los que eligen ya tomar pues una carrera que sea más práctica y se adhieren a este tipo de instituciones que las ofrecen. Mira, nosotros no tenemos exactamente la cifra de cuántos provienen de Quisqueya Aprende Contigo, pero sí tenemos, en coordinación con la Dirección General de Educación de Personas Jóvenes y Adultas del Ministerio de Educación, se ha manifestado un incremento significativo en la población adulta que está haciendo la básica. En el año 2016, 146,000 adultos estaban haciendo la básica. Y eso es un número que supera en mucho los 30, 40,000 que tenía antes en la oferta de básica de la Dirección de Adultos. Ahora, debo ser realista y reconocer que no podemos decir que toda esa brecha se llenó con participantes Quisqueya Aprende Contigo. Okay. Fran. Licenciado, este año se tiene previsto que finalmente el país se ha declarado o se tiene como meta
el país se ha declarado como libre de analfabetismo por los organismos internacionales. Entonces, ¿qué pasa con el programa Quisqueya Aprende Contigo de aquí en adelante? ¿Cuáles son? ¿Desaparece el programa o sigue para mantener el margen de 5% o menos? Y si abarca otras áreas, además de la alfabetización de las personas. Bueno, varias puntualizaciones en la respuesta. Primero, los organismos internacionales no acreditan a un país como libre de analfabetismo. Eso es una decisión de cada país que se declara libre de analfabetismo. Lo que en cierta medida los organismos internacionales nos proveen es una tasa de referencia que va del 3% al 5%, que se considera que cuando un país ha logrado una tasa de analfabetismo en ese margen, se puede considerar un país libre de analfabetismo, porque estamos hablando que 95 de cada 100 personas saben leer y escribir. Entonces, efectivamente, Quisqueya Aprende Contigo ha logrado, como les decía, unos 525,000. El año pasado logramos registrar en trabajos de búsqueda activa unos 130,000 dominicanos y dominicanas para integrar a núcleos. De esos, 80,000 y algo se trabajaron en núcleos que funcionaron, y un 60% de la población de los núcleos que fueron concluyendo lograba la meta. O sea, cada día nos acercamos más a la meta del 5%. Estábamos en la última medición en un 7,5%. Nuestra aspiración es que cuando la Oficina Nacional de Estadística corra la ENOGAR 2017, la tasa de analfabetismo ya esté bastante cercana al 5%, quizás un 6%, y con el trabajo que hagamos a lo largo de este año 2018, pues concluyamos el año ya en 5% o menos. Sin embargo, don Horacio, y creo que es el espíritu de la pregunta de Frank, que es un periodista muy acucioso, es cómo se verifican esos datos. O sea, ¿quién valida que un país no diga ya estamos libres cuando realmente esos datos pudieran ser perfectamente el producto de un momento acomodaticio? No sé si por ahí anda tu preocupación, Frank. Sí, y sobre todo cuando ocurra eso, ¿qué pasa con el programa de alfabetización? Sí. La Oficina Nacional de Estadísticas es el órgano estatal, oficial, que provee las estadísticas en la República Dominicana. Y valida. Y valida. Okay. A través de la encuesta nacional de hogares para propósitos múltiples, la ENOGAR, uno de los indicadores que ENOGAR mide es precisamente la tasa de analfabetismo. En los núcleos familiares. En los núcleos familiares, okay. En encuesta, no es censo, es encuesta. Desde luego, toda encuesta tiene un margen de error. ENOGAR, por el tamaño de la muestra, está estructurada para que ese margen de error sea bastante pequeño. Ahora, el analfabetismo se puede medir en un momento determinado y dar una tasa, pero eso no implica, no es un proceso lineal, porque hay jóvenes que tienen 10 años, que tienen 11 años, que van a tener 15 años, y si cuando tienen 11 no saben leer y escribir, pero todavía no se miden en la tasa de analfabetismo, porque se mide a partir de los 15 años, esos jóvenes también van a afectar esa tasa, y si no hay un esfuerzo sostenido para evitar el analfabetismo en adultos, entonces el número se puede llegar a él, pero luego se puede retroceder, sí, como cualquier otro indicador socioeconómico. Hay países como el Ecuador que se ha declarado 2 veces libre de analfabetismo. Nicaragua se declaró 2 veces libre de analfabetismo. Cuando triunfó la revolución sandinista, en Nicaragua se dio un proceso de alfabetización parecido a este, pero en un contexto político y social distinto, ¿verdad?, del auge del triunfo de una revolución. Sin embargo, 10 años después,
Nicaragua tuvo que volver a hacer otro proceso de alfabetización de adultos porque se da lo que se llama el analfabetismo por retorno. O sea, la persona aprende mientras está en el proceso, pero si no practica lo aprendido, lo puede olvidar. O sea, son muchos factores. Ahora, Quisqueya Aprende Contigo es un plan, y como plan tiene un tiempo. La aspiración nuestra en Quisqueya Aprende Contigo, en la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia y en la Presidencia de la República, es que concluido el proceso, Quisqueya Aprende Contigo como plan cese y sea las instancias permanentes, el Ministerio de Educación, el que se encargue de mantener lo alcanzado. Pero no se pretende que Quisqueya Aprende Contigo se convierta en una institución permanente. Eso es un programa específico. Es un programa. ¿Cuál ha sido la población que más ha dicho sí a ese llamado de Quisqueya Aprende Contigo? Porque sabemos que si tomamos en ciertas consideraciones, la población femenina hoy en día está a la vanguardia en las escuelas, en las universidades. Vemos como hay mayor cantidad de mujeres en estas estancias. ¿Pasa lo mismo en Quisqueya Aprende Contigo? Pasa lo mismo en Quisqueya Aprende Contigo. 60% de las personas adultas que se alfabetizan son mujeres. Y también un porcentaje mayoritariamente alto, las alfabetizadoras son mujeres. Sin embargo, ahí hay un elemento interesante. Eso significa que las que estaban en condición de analfabetismo eran más mujeres que hombres. Porque si son más las que están en el proyecto, en el programa, o son las que tienen menos vergüenza para dar el paso, o son las que eran más. Son las que tienen menos vergüenza para dar el paso. En una cultura machista como la que prevalece todavía en la sociedad dominicana, a un hombre reconocer su condición de analfabetismo le cuesta. Las mujeres no tienen ese problema. Las mujeres ven en Quisqueya Aprende Contigo una oportunidad que no recibieron en su momento porque era la hija mayor y era la que tenía que cuidar a los hermanitos o porque tenía que salir a trabajar. Tenía que salir a trabajar o porque se casó muy jovencita, por un sinnúmero de condiciones que la apartaron en su momento. Hoy esa mujer ya convertida en un ente, en un adulto responsable de su propia vida, ve esta oportunidad y la aprovecha. Es, le digo, mayoritariamente significativo el número de mujeres que ha aprovechado a Quisqueya Aprende Contigo. ¿Y hay dinero suficiente para resolver todo lo que ustedes están haciendo? Nunca. El dinero nunca es suficiente. ¿Y qué tanto afecta esa falta económica o esa desventaja presupuestaria en los planes y proyectos que ustedes están haciendo conforme a las metas que ustedes están persiguiendo, como decía Fran hace un momentito? Mire, el compromiso del gobierno se ha visto expresado en la apropiación de una cantidad significativa de recursos para que el plan opere. El plan ha operado. Ahora bien, ha operado sobre la base de que los alfabetizadores son voluntarios y lo que reciben en contraprestación es un estipendio de 2,000 pesos mensuales. Y no siempre hemos podido pagarle esos 2,000 pesos mensuales puntualmente. A veces nos atrasamos, pero la persona que asume esta tarea lo hace con el corazón. ¿Y las alcaldías un compromiso no se meten la mano en el bolsillo? Las alcaldías nos ayudan, algunas de ellas, unas más que otras, con otro tipo de gastos, como por ejemplo el combustible para la búsqueda activa, las botellitas de agua, incluso nos han apoyado con lápices, con mascotas. La sociedad ha respondido. Pero cuando yo le digo que nunca es suficiente es porque siempre las necesidades son mayores que los recursos. Ahora bien, el gobierno ha respondido a la altura de las circunstancias y ha convertido ese compromiso en recursos. No obstante, para lograr metas como la continuidad a la que se refería Fran, ya la cosa es diferente porque ya en continuidad
no es un alfabetizador voluntario que te trabaja por 2,000 pesos, que es básicamente un estipendio para comprar agua, para un pasaje. Ya la continuidad tiene un costo mayor, porque estamos hablando de un educador que va a trabajar con una población adulta en un programa más riguroso, o el tema de la capacitación laboral que la imparte el Infotep, la imparten las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, las escuelas laborales del Ministerio de Educación, y todas ellas requieren fondos para compra de materiales, para pagar a los docentes. Entonces, estamos tratando conjuntamente con el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Presidencia, que los fondos para la continuidad aumenten. Nosotros vamos a seguir conversando con usted luego de una breve pausa, así que no se nos mueva.